Entonces, parte de toda esta devolución tiene que ver justamente con que también reparen no solamente en cuestiones conceptuales, sino en cómo formular los conceptos para que se entiendan, ¿sí? Bien, vuelvo a compartir pantalla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, vamos a la diapo siguiente, y acá entonces un poco muchas como aclaraciones en relación al material que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son modelos de producción de compañeros y compañeras, es decir, todo material que yo fui sacando de lo que leí, de lo que me mandaron. El objetivo de esta parte de la devolución es prestar atención a las observaciones sobre los trabajos que se exponen y poder proyectarlas a los trabajos propios, ¿sí? De esta manera, corroborar si el trabajo propio está bien orientado o si hay que hacer modificaciones, ¿sí? Como les dije antes, no voy a hacer una devolución individual, lo que vamos a hacer es algunos casos que tomé, que me parecen representativos, si pueden silenciar los micrófonos, algunos casos que sean representativos y que a partir de los comentarios que hacemos sobre esos casos, que ustedes puedan extrapolar las conclusiones a sus propias respuestas. Chicos, chicas, ¿podremos mutear los micrófonos que se escuchan conversaciones de fondo? Gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar con las... ¿Ya están hablando conmigo o hay alguien que me esté hablando a mí? Bien, entonces traten de mutear, así no se escucha el ruido de fondo. Bien. Entonces, creo que ya se los dije, este Power lo voy a subir también al campus, si el campus en algún momento se restablece. Vamos a arrancar con los modelos de respuestas que responden de manera adecuada a la consigna planteada. Esto es, respuestas que están más o menos bien, que si fueran respuestas que aparecen en el examen, estarían más cerca de aprobar. Teo, te dicen que pagues el micrófono con muchas O. Eso en mi barrio es casi motivo de pelea. Bueno. Bueno, muteamos, che, así podemos empezar. Yo creo que encima de que no tiene el coso silenciado, además no está escuchando que yo hace 10 minutos estoy diciendo que apague el micrófono. Concentration, please. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a arrancar con estas respuestas que están bien, que estarían aprobadas si fueran respuestas de un parcial. Por supuesto que todas tendrían algo que, digamos, siempre se puede mejorar, obviamente siempre se pueden mejorar, pero están bien. Una cosa, estos son modelos de respuestas de compañeros o compañeras. Entonces, a ver, ¿y quién sería el que tengo que silenciar? Porque ya además está medio como... Es el micrófono de Teo, profe. Estamos escuchando conversaciones. No deberíamos. Teo, a ver dónde está Teo. No lo encuentro, che. Ahí está, ahí se silenció. Bien, perdón, ¿eh? Ahí vamos. Entonces,
Bueno, les estaba diciendo que son modelos de respuestas de compañeros o compañeras. Entonces, esto no quiere decir de ninguna manera que yo los presente como modelos, si uso las comillas, no quiere decir que de ninguna manera que quiero que ustedes se copien esto y de nuevo, se aprendan esto de memoria y vayan con esta respuesta al parcial, ¿sí? Esto es una respuesta a la que un compañero o una compañera llegó a partir de la reflexión, del estudio, de la lectura. Cada uno tiene que hacer su respuesta propia. No tomen esto o sea, al presentar esto como modelo de respuesta no les estoy dando yo vía libre para decirles esta es la respuesta que hay que poner en el parcial, ojo, no tiene que ver con eso. Lo estoy poniendo como modelo para que ustedes vean cómo se puede resolver una consigna a partir del material que tienen, una posible respuesta, ¿sí? No para que ustedes estudien esto de memoria y vayan a responder esto al parcial, lo que tienen que estudiar es lo que dice Saussure. Bueno, todo lo que dije antes lo repetiría acá de nuevo. En la bibliografía, a partir del estudio de entender los conceptos, ustedes cada uno elaborar su propia respuesta, como hicieron estos compañeros. Entonces, la consigna, diferenciar los conceptos de lengua y habla, según Saussure, en esta respuesta dice, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y que son socialmente aceptados, pero no implican premeditación ni reflexión, en donde cada elemento está distribuido y organizado para accionar en forma unificada. Bien, vamos hasta acá. Está bien encarada la respuesta, ¿por qué? Porque en la pregunta nos piden que diferenciemos los conceptos de lengua y habla. Para poder diferenciar los conceptos de lengua y habla los tengo que definir, tengo que decir qué es lengua y qué es habla para poder diferenciarlos, ¿sí? Está todo bien, Leo, no te preocupes, puede pasar. Leo no, Teo. Entonces, fíjense que empieza definiendo, y la definición es correcta. La lengua es un sistema de signos, ¿sí? De signos que expresan ideas. Bueno, empieza con una definición correcta. ¿Sí? Expresa sistema de signos socialmente aceptados, que no implican premeditación ni reflexión. Después aparece ahí uno organizado para accionar en forma unificada. Bueno, lo de accionar a mí me hace un poco de ruido, no me parece que sea terminología de Saussure. La define, y yo que estoy leyendo esta respuesta así, digo, la define quién, ¿no? De quién estamos hablando. Sé que es Saussure, evidentemente, pero cuando lo leo me genera esa duda. Como esencial y homogénea, de carácter estable, se trata de un conocimiento que se encuentra dentro de los hablantes. En sus estructuras mentales, un conocimiento concreto y no abstracto, es por ello que Saussure lo define como psíquico, ¿sí? Bien, que está bien. Otra de las cuestiones que han aparecido, yo no lo puse ahí, me parecen entre las cuestiones conceptuales, la diferencia entre psíquico y psicológico. Así acá estamos hablando de estructura psíquica, del signo como una unidad psíquica, ¿sí? No psicológica. Psíquica porque tiene anclaje en el cerebro, ¿no? En lo psíquico, estructura psíquica. Mientras que el habla es el acto individual, voluntario, que pone en práctica los signos y códigos que constituyen la lengua, lo define como accesorio, la define como un accesorio y heterogénea, es la práctica, siendo la lengua la teoría. Saussure destaca que el habla es psicofísica, esto se debe a que debe existir una codificación dentro del cerebro para transformar las ideas en articulación de palabras. Entonces, es una respuesta que está bien, porque es un texto. Fíjense que una de las primeras cosas que dijimos fue que no tiene que hacer ni punteo, ni cuadro, ni flechitas. Bueno, acá tenemos un texto que es cohesivo y coherente, y fíjense la manera en la que va presentando la información y cómo la va articulando en función de responder a la consigna, que la consigna, la orden, ¿sí? La acción que yo tengo que hacer para responder esta consigna es diferenciar. Lo que se me está pidiendo es que diferencie, es decir, que compare, ¿no? Tengo que comparar los conceptos de lengua y habla. Entonces, primero define habla, ¿sí? Y después lo diferencia habla de lengua a partir de la definición de habla, ¿sí? Y fíjense cómo va haciendo la diferencia a partir de contraponer estos puntos. Esto lo comentamos en la primera clase, o en la clase pasada, como dentro del modelo de Saussure vamos a encontrar todas relaciones binarias y de oposición. La lengua que se opone al habla, lo positivo que se opone a lo negativo, el signo que se opone el significado que se opone al significante, ¿sí? Lo social que se opone a lo individual, lo homogéneo que se opone a lo heterogéneo. Y acá, quien hizo esta respuesta lo va articulando de esa manera, ¿no? Dice, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y que están socialmente aceptadas.
mientras que el habla es un acto individual. ¿Sí? Fíjense cómo ya contrapone lo social contra lo individual. Lo social que no implica premeditación ni reflexión. Y acá sobre el habla dice que es un acto individual y voluntario, ¿no? Como contrapone la no premeditación o reflexión contra lo voluntario / inteligente, ¿no? Que de lo que habla inteligencia, inteligente en el sentido de acto intelectual, ¿no? Que pone en práctica los signos, bueno, que pone en funcionamiento, pondría yo mejor los signos y los códigos, y lo define como accesorio e heterogéneo. Fíjense, bueno, está casi arriba. La lengua es esencial y homogénea, homogénea, la lengua es esencial, es la parte esencial del lenguaje, dice Saussure, ¿no? Siempre que tengamos lenguaje vamos a tener lengua, no necesariamente habla, por eso dice que el habla es accesorio. Es decir, podemos tener lenguas que no se hablan, como las lenguas muertas, ¿sí? Y contrapone la característica esta del homogéneo de la lengua frente a lo heterogéneo del habla, ¿sí? Entonces, el habla es la práctica, y acá sí, me parece que acá ya se va un poquito, esto no está bien. El habla es la práctica y la lengua es la teoría, no. Sí es cierto que uno contrapone teoría y práctica, que una materia puede tener una parte teórica y una parte práctica, pero no es que la lengua sea algo teórico, ¿no? La lengua es el sistema y el habla es la puesta en práctica, es la puesta en funcionamiento, la puesta en acción de ese sistema, pero no es que la lengua sea algo teórico. Eso es mejorable, digamos. Saussure destaca que el habla es psicofísico frente a lo psíquico que ya mencionó antes sobre la lengua, y que esto se debe a que debe existir una codificación dentro del cerebro para transformar las ideas en articulación de palabras. Bueno, sí, ideas o impulsos nerviosos en la articulación de la palabra ya en el acto del habla, ¿sí? Entonces, es una respuesta que está bien, que responde a la consigna, responde en cuanto a cantidad de información, responde a la manera en la que está formulada, responde a la acción, ¿no?, que se pide en la consigna, que es diferenciar. Está diferenciando claramente los dos conceptos en términos de Saussure. ¿Qué se podría mejorar? Bueno, acá hablo yo de la delegación de la responsabilidad enunciativa, que es algo muy sencillo. Es decir, bueno, ¿quién dijo esto? Es este quién que yo puse entre paréntesis dentro de la respuesta. La define como esencial. ¿La define quién? O sea, Saussure tiene que estar nombrado mucho antes. Y esto para todas las respuestas, nosotros vamos a trabajar siempre con autores. Siempre va a ser qué es el signo para Saussure, qué es el signo para Peirce, qué es la enunciación para Bakhtin, ¿sí? Entonces siempre tenemos que anticipar y decir que en realidad esta definición de lengua como un sistema de signos es la definición de Saussure. Ya tendríamos que arrancar desde ahí. Para Saussure, según Saussure, Saussure define lengua como, ¿sí? Siempre esto de delegar la responsabilidad enunciativa, que en definitiva no es otra cosa que decir, estos conceptos que estoy presentando no los pensé yo, sino que los presentó otro autor, que es este que voy a mencionar. Después la terminología, por esto de accionar, por esto de que la lengua es la teoría, eso no está bien. Y bueno, después cuestiones de puntuación, porque hay frases muy, muy largas que no están, que por ahí deberían ser un poquito más cortas, y yo esto lo hubiera hecho en 2 párrafos, pero bueno, son detalles, ¿no? Bien. Otra posible respuesta para esta consigna 1, que está bien también, ¿sí? Por ahí con más cosas para revisar. La lengua es un conjunto de unidades relacionadas entre sí para permitir el lenguaje entre los individuos. Bueno, eso está mal, ¿no? La lengua es un conjunto de unidades, está bien. Ahora, lo de permitir el lenguaje entre los individuos, nos estamos metiendo en eso que antes les dije que no. No es una forma, ni un sistema de comunicación, ni un medio de comunicación. Eso, ya ahí nos estaríamos apartando un poco de la respuesta. Es la parte social del lenguaje, ¿sí? Es la parte social, para definir los conceptos de lengua y habla, medio que tenemos que hablar del lenguaje, ¿no? Es la parte social del lenguaje, por esta razón es considerada homogénea, no puede ser creada ni modificada por el individuo, ¿no? Fíjense cómo tengo que aclarar, cómo tengo que reponer algunas cosas. Lo que está bien, pero se podría completar.
Es un sistema de signos arbitrarios, es decir, signos que unen de manera inmotivada un significado y un significante, está bien, los cuales se relacionan unos con otros. Fíjense que se repite un poco, ¿no? Es un conjunto de unidades relacionadas, los signos se relacionan unos con otros, hay un poco de repetición. El habla es considerada como individual. Acá vemos que como en la respuesta anterior se opone lo social con lo individual, heterogénea con lo homogénea y aleatoria. Acá habría que explicar un poquito qué se quiere decir con esto de aleatoria. Es una acción momentánea en la cual dura un lapso en el cual el hablante ejerce el lenguaje. Bueno. Acá, fíjense, de nuevo, esto de delegar la responsabilidad enunciativa. Fíjense que en ningún momento nombra Saussure, ¿sí? Y todos estos son conceptos de Saussure. La lengua es un conjunto de unidades, esto es... y es importante determinar quién es el autor, porque ahora nosotros vamos a trabajar con Saussure, pero la semana que viene vamos a trabajar con el concepto de signo según Peirce, ¿sí? Y según Peirce, la lengua no es un conjunto de unidades relacionadas entre sí, social, homogéneo, etcétera, etcétera. Para Peirce la lengua es otra cosa. Y si seguimos trabajando con otros autores, vamos a ver que otros autores dicen otras cosas. Entonces, la lengua es un conjunto de unidades relacionadas entre sí, parece que fuera un universal, y no es un universal. Esto es la manera en que Saussure define lengua, ¿sí? Entonces, vayan acostumbrándose a adjudicarle los conceptos al autor que le corresponde, ¿sí? Como parte de la respuesta a una consigna. Bueno, también se pueden ver temas de puntuación, temas de cohesión, y sobre todo que se puede completar, ¿no? Todas estas cosas que yo tuve que ir agregando tienen que ver con que está un poco incompleta la respuesta. Lo que está dentro de todo bien, pero le falta información. Bueno, con respecto a la consigna 2, definir signo lingüístico, acá también tenemos dos modelos, insisto con esto, ¿no? Son respuestas que responden de manera adecuada a la consigna planteada. El signo lingüístico une dos entidades psíquicas, una imagen acústica significante y un concepto significado. Estos son como dos caras de una hoja de papel, no pueden separarse, ya que al hacerlo se rompen. Esto es para ahí es una sutileza lo que les voy a decir, no, a la persona que haya hecho esta respuesta. Esto es, ya que al hacerlo se rompen, bueno, si se lo hiciera de ninguna manera podríamos romper un signo lingüístico, ¿no? Entonces habría que plantearlo como algo hipotético. Están unidos en nuestro cerebro por asociación, y ahí como que quedó la respuesta, falta, ¿no? Falta mucho desarrollo. Lo que está bien, pero falta mucho desarrollo, ¿sí? Falta mucho para decir sobre el signo lingüístico. Entonces, esa es otra cosa que puede pasar en una respuesta, ¿no? Que una respuesta lo que esté bien, pero que falte información, que falte desarrollo. Y la siguiente, el signo lingüístico es considerado como una entidad abstracta que contiene dos caras, el significado y el significante. El significado es el concepto y el significante la huella acústica del sonido. El sonido no une una cosa con un nombre, sino una idea, un concepto con una asociación de sonidos en una lengua dada. La unión de significado y significantes de naturaleza psíquica. La relación entre ambas partes del signo es arbitraria, en el sentido de que no hay una causa natural o motivo para su unión. Esta está mucho más completa. Y acá sí, lo único que marco es esta idea de que la huella acústica del sonido, ¿no? O sea, Saussure, como sabe que los conceptos que está planteando son los conceptos son abstractos y por ahí difíciles de aprehender, da un montón ofrece un montón de reformulaciones para explicar el concepto de significante. Y las reformulaciones, dos de las reformulaciones son que el significante es la huella mental del sonido o la imagen acústica. Y yo creo que acá la persona que respondió a esta consigna mezcló las dos. La huella acústica del sonido es redundante, ¿sí? Entonces, bueno, nada, por ahí es algo menor, pero bueno, para que lo tengan en... ¿Cómo? Están lo que no está, lo que no es este.
¿Están hablando conmigo o no, no? Se ligaron las llamadas. A ver. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? Bueno, vamos a seguir y vamos a tratar de hacer esto lo más... hay mucho ruido hoy, ¿no? Bueno, esto, que creo que se le mezclaron las dos reformulaciones que hace Saussure. Huella acústica del sonido es redundante, huella mental del sonido o imagen acústica. Bien, vamos a la consigna 3. Y la consigna 3, que fue un poco la más compleja de resolver, fue la que más problemas generó. Acá lo que había que hacer era relacionar el concepto de arbitrariedad con los conceptos de mutabilidad e inmutabilidad. Entonces, cuando se pide una pregunta de estas características en las que tienen que relacionar estos conceptos, en general se van a tener que partir de la definición, ¿no?, de estos conceptos. No sé por qué ahora no puedo abrir el chat. Si hay alguien que me está hablando, no sé. No lo puedo abrir. Entonces, una de las respuestas que propusieron, que está bien planteada, es, fíjense que arranca desde el concepto de arbitrario para pasar luego a inmutabilidad y mutabilidad. Se dice que el signo es arbitrario porque la unión de significado y significante es inmotivada, no hay ninguna razón para que un concepto se relacione con una imagen acústica. Estas se unen por convención de la masa hablante y se heredan de generaciones anteriores. Como es inmotivada, ¿no?, esta unión, no hay razones para cambiarla y por eso se dice que el signo es inmutable. ¿Sí? Entonces, se explica arbitrariedad, la arbitrariedad como la relación inmotivada entre significado y significante, y como la relación entre significado y significante es inmotivada, entonces, como no hay razón para que sea esta la relación, tampoco hay razón para cambiarla, por lo tanto el signo es inmutable, ¿sí? Al no estar el signo lingüístico basado en una norma razonable, bueno, eso de la norma razonable es una manera, un intento de formular esto de que no hay una razón o motivo para que suene un determinado significado con un determinado significante, no se produce un desplazamiento de la relación de significado y significante, ¿sí? Pero también es cierto que el tiempo puede hacer que los signos evolucionen o se alteren. Lo arbitrario de los mismos implica que existe la libertad y la posibilidad de que esto también suceda. El tiempo lo altera todo y los signos no son la excepción, por eso se dice que también son mutables, ¿sí? Entonces, el signo, como es arbitrario, como no hay motivo para que un determinado significado esté unido a un determinado significante, no hay motivo para que cambie, por lo tanto es inmutable. Pero ahora, justamente, como no hay motivo para que esté unido de esa manera, tampoco va a haber motivo para que no cambie. Y entonces, el tiempo que lo altera todo, también altera los signos, y por eso se dice que son mutables, ¿sí? Estoy viendo que hay alguien dice, a mí me quedó una duda sobre mutabilidad. Bueno, ahora estoy explicando estoy explicando a partir de estas dos respuestas. Si después de que lo explico seguís con dudas, Aldana, me volvés a preguntar, ¿sí? Entonces, esta respuesta está bien, parte del concepto de arbitrariedad, y a partir del concepto de arbitrariedad relaciona el concepto con la inmutabilidad y con la mutabilidad. El siguiente modelo de respuesta arranca al revés, ¿sí? Parte de la definición o de la explicación de los conceptos de inmutabilidad e inmutabilidad, para luego relacionarlo con la arbitrariedad. Fíjense, dos de las características del signo lingüístico según el autor, fíjense cómo delega responsabilidad enunciativa, ¿no? Dos de las características del signo lingüístico según el autor, según Saussure, son la inmutabilidad y la mutabilidad. La primera, la inmutabilidad,
se define como el no desplazamiento entre el significado y el significante que conforman un signo. La inmutabilidad se sostiene en la arbitrariedad, ya que como esta plantea, si no hay motivo por el cual se une un significante con un significado, tampoco hay motivo para cambiar esta relación, ¿sí? Estas consignas todas por ahí podrían estar redactadas un poquito mejor, ¿no? Pero se entiende y conceptualmente están bien, ¿no? Entonces, definición de inmutabilidad. La inmutabilidad como el no desplazamiento entre significado y significante, en la relación entre significado y significante, y esa inmutabilidad se sostiene en la arbitrariedad. Esa inmutabilidad existe porque el signo es arbitrario, porque como el signo es arbitrario, como no hay motivo para que un significado se una con un determinado significante, tampoco hay motivo para cambiarlo. Y si no hay motivo para cambiarlo, no cambia. Y si no cambia, entonces el signo es inmutable. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que llegamos. Ahora bien, en cuanto a la mutabilidad, esta característica, la característica de mutabilidad, supone que sí puede cambiar la relación entre significado y significante en un signo. De hecho, lo hemos observado, vimos ejemplos. La mutabilidad se basa en la arbitrariedad. Fíjense, acá, antes relacionó inmutabilidad con arbitrariedad y ahora va a relacionar mutabilidad con arbitrariedad. La mutabilidad también se basa en la arbitrariedad, porque si no hay una razón para que la unión sea de una determinada manera, tampoco hay una razón para que esa unión se mantenga intacta. Para que esto ocurra deben presentarse dos factores, el paso del tiempo y la masa hablante. ¿Sí? Entonces, inmutabilidad, ¿cuál es la relación entre inmutabilidad y mutabilidad con arbitrariedad? La relación es que tanto la inmutabilidad como la mutabilidad se sostienen en la arbitrariedad. El signo es inmutable porque no se desplaza, no hay desplazamiento de la relación entre significado y significante. ¿Por qué no hay desplazamiento? Porque esa unión es arbitraria, es inmotivada. Como es inmotivada, no hay ninguna razón para que esté unido de esa manera, y si no hay ninguna razón para que esté unido de esa manera, tampoco va a haber una razón para cambiarlo. Además de todas las otras razones que menciona Saussure, que tienen que ver con la herencia, la inercia, la resistencia al cambio, todo eso. ¿Sí? Ahora, también habla de mutabilidad, ¿sí? Y la mutabilidad también está sostenida en la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque si la relación entre un determinado significado y un determinado significante es inmotivada, ¿sí? Si no hay una razón por la cual un significado tenga que unirse con un significante, entonces se puede cambiar, ¿sí? No es natural, entonces se puede cambiar. Ahora, ¿de qué manera puede cambiar eso? ¿Puede cambiarse individualmente? No. ¿Puede cambiarse de un día para el otro? No. A partir de mañana yo voy a decir el significado recipiente sólido donde se ponen líquidos y se usa para tomar. Ese significado lo voy a unir a, no sé, qué sé yo, almanaque. No, no lo puedo de ninguna manera. No funciona así la arbitrariedad. Para que haya un desplazamiento, para que exista ese desplazamiento, tienen que operar de manera conjunta dos factores, que acá aparecen mencionados y que no aparecieron muy mencionados en las respuestas. Y esto tiene que estar. La mutabilidad siempre tiene que estar relacionada, o sea, solamente se explica a partir de digamos, la acción conjunta del tiempo, del paso del tiempo y la masa hablante. Tiene que pasar el tiempo, los cambios dentro del sistema no se dan en un día, ni en un mes, ni en un año. Fíjense que los ejemplos que pusimos son ejemplos de siglos en algunos casos. Y tiene que haber una masa hablante que sea la generadora del cambio. Si bien Saussure se concentra en el estudio de la lengua, reconoce que, por ejemplo, los cambios se introducen a partir del habla. ¿Mm? Bueno, entonces, estos son tres modelos de respuesta que estarían aprobadas. Si fueran respuestas de un parcial, cada una de estas individualmente estaría aprobada. Aldana, vos antes preguntabas sobre lo de la mutabilidad y la inmutabilidad, no sé si quedó un poco más claro. O si querés preguntarme Sí, algo más. sí. Yo había puesto también lo de la masa hablante, pero no sabía cómo, y el paso del tiempo, pero no sé por qué, no supe cómo relacionarlo con la arbitrariedad. Pero ahora sí ya Se puedo entender. entiende, ¿no? O sea, es porque esto es así. Hay cosas que son, lo que es natural no se puede cambiar, ¿sí? A ver,
voy a poner un ejemplo que por ahí es medio traído de los pelos, pero por ejemplo, hay algo que es natural, ¿sí? Que es, por ejemplo, que salga el sol todas las mañanas, ¿sí? Ah, que salga el sol todas las mañanas es algo natural, yo no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar, ¿sí? Que nosotros que somos seres humanos y que para poder vivir nos tenemos que alimentar, ¿sí? Eso es algo natural, no se puede modificar. Ahora, que, no sé, que nosotros desayunemos, que en Argentina desayunemos a las 9 de la mañana, y que, como un ejemplo, no sé, y que en otro país del mundo se desayune a las 7, eso es arbitrario, o no sé, en algunos lugares se almuerza a las 12 y en otros lugares se almuerza a las 3 de la tarde. No sé si el ejemplo es el mejor, es el que se me ocurrió en este momento. Sí, sí. ¿Sí? O sea, eso es algo arbitrario, ¿no? Los ingleses toman el té a las 5 de la tarde, ¿no? Hay un poco ese estereotipo de que los ingleses toman no sé si lo conocen, es de la época de vender un buzón, creo. ¿Sí? Bueno, o la dieta que uno sigue, si uno es vegetariano, vegano, si es omnívoro, también son cuestiones, son decisiones, son cuestiones elegidas, ¿sí? Entonces, Tengo una pregunta. discúlpame, termino esta idea. Yo no puedo Dale. elegir comer o no comer, eso es natural. O sea, tengo que comer porque si no me muero. Lo que sí puedo elegir es qué comer. Entonces yo puedo elegir si hoy soy vegetariana y mañana dejo de serlo, o si hoy no soy vegetariana y mañana empiezo a serlo. ¿Sí? Eso sí se puede elegir. Entonces, como, ¿qué voy a comer? Sí, es algo arbitrario de alguna manera, puede cambiar. Por eso hoy puedo ser omnívora y mañana ser vegetariana. Ahora, lo que no puede cambiar de ninguna manera es que yo tengo que comer porque si no me muero. Trasladado eso al sistema de la lengua, la arbitrariedad, mutabilidad, inmutabilidad, esto es, los signos son arbitrarios, como es arbitrario elegir comer carne o elegir no comer carne, ¿sí? Entonces, Yo los me había signos confundido son cómo arbitrarios. unirlo con el mismo motivo. Pero ahora lo comprendo. ¿Se Que los dos entiende? tienen el mismo motivo. Claro, Porque, es que parece contradictorio, pero no lo es. Justamente, como es claro, arbitrario, se va a mantener unido, porque no hay razón para claro. cambiarlo. Pero a la vez, como es arbitrario, puede cambiar. Pero por eso es muy importante tener en cuenta la dimensión del tiempo, del paso del tiempo. Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio. Me quedan 3 minutos para explicar esto. ¿Sí? No es contradictorio, ¿por qué? Porque la inmutabilidad solo es observable si uno hace un estudio sincrónico de la lengua, que es lo que hace Saussure. La inmutabilidad solo se observa si yo hago un recorte, el ejemplo que creo que les ponía en la clase pasada de la foto. ¿Sí? Si yo hago una foto de ustedes ahora, esta foto va a quedar así por los años. O sea, van a pasar años y va a seguir siempre igual. ¿Sí? Entonces, Saussure lo que hace es eso, es pensar a la lengua como un sistema estático, como si fuera una foto. Y a ese pensar la lengua como un sistema estático, en donde no hay cambio porque es un recorte en el tiempo, a ese estudio se lo llama estudio sincrónico. ¿Sí? Entonces, desde una perspectiva sincrónica, si uno hace un estudio sincrónico, si uno hace un estudio de la lengua en un momento determinado, no vamos a observar cambios y por eso podemos decir que la lengua es inmutable. Ahora, si hacemos un estudio diacrónico, es decir, si estudiamos el paso del cómo afecta, para bien o para mal, el paso del tiempo en la lengua, estamos haciendo un estudio histórico, un estudio diacrónico, estamos observando el paso del tiempo en la lengua y ahí entonces sí vamos a poder observar la mutabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto un poco mejor? Sí. Pero es fundamental entender esta idea para que cambie o para que no cambie, o sea, que pueda cambiar y que pueda no cambiar tiene que ver con que es arbitrario, porque la arbitrariedad es la base de que el signo no cambie, pero a la vez es la base de que el signo cambie, solo que en periodos de tiempos distintos. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Sí, o sea, Sí. entonces, o sea, el cambio que hay, o sea, sí, o sea, lo mutable y lo inmutable ambos son arbitrarios por distintos motivos.
No sé quién está hablando. ¿Sería eso? ¿Quién me está hablando? Yo. Ah. No, me gusta saber quién... ¿Muriel? Muriel. Bien, Muriel. Sí. Hola. A ver, ojo porque eso es justamente... se va a cortar y nos volvemos a conectar. El tema ojo con el tema de la formulación. ¿Cómo formulaste la pregunta? ¿Te acordás cómo formulaste la pregunta? Te digo que tanto lo mutable y inmutable son arbitrarios. Bueno, decir que lo mutable y lo inmutable es arbitrario es un problema de formulación. Es al revés. Que el signo sea arbitrario, fíjate cómo te lo doy vuelta, que el signo sea arbitrario le permite ser mutable e inmutable a la vez. ¿Sí? No es que la mutabilidad o la inmutabilidad generan arbitrariedad. Es al revés, que el signo sea arbitrario, que la relación entre significado y significante sea